sinceramente, perdónenme, no quiero ser ofensivo con el resto de los argentinos, pero la verdad que es una chaca de una entidad patrimonial bastante razonable. Están equivocados en la... Es más, y en todo caso, ¿cuál es la tasación que ustedes tienen certificada para poder decir que es una chaca importante? Pero usted va a hablar de la fiscal. ¿Cómo? Usted va a hablar de una evaluación fiscal que no tiene háblenme sentido. ustedes de alguna, ¿tasación tiene alguna? No, pero escuchen, pero tiene alguna. Maximiliano, ¿Cuál es la inmobiliaria? Pensemos lo siguiente, una persona pero contestemos las preguntas concretas que dan sustento informativo al planteo. No, pero te hago una pregunta, saquémoslo. Una persona que está en la función pública, como plantea Débora, de por vida. Y además, otra cosa adicional. O sea, yo no soy el cargo de seguimiento patrimonial de la familia, pero esa chaca además es propiedad de la esposa, que la compró con un crédito que está todavía pagando. Así que yo sugiero, nuevamente, me parece que es importante, y este es un deber del periodismo, informarse más antes de preguntar siquiera. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri. Como el mensaje en una botella estoy escribiendo esta canción para que la escuche todo el mundo y sepan lo que pasa en mi nación. Hicieron promesas y les creyeron, dijeron cosas que nunca cumplieron. Pobreza cero y nada de ajuste, fueron mentiras que nos dijeron. Buscan destruirme y destruirme en lo personal, y eso no lo van a lograr con ataques arteros sobre mis acciones como ministro. Como el trofeo de su crueldad, les conviene que estés encerrado. Tanto veneno los va a salpicar y entre ellos se van a matar. Qué fácil como nadie presentarte como arrepentido. Solo hay una condición, es que ellos escriban la declaración. Miren qué astuto, Mr. Zucco, resulta que ahora quiere un indulto. Es el mismo tipo que antes decía que Néstor Kirchner era el Mesías. Desde el lugar en que tenga que estar, seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la explotación al pueblo argentino. El día que lo detienen a él fue todo el show del desafuero y está comprobado que antes de que él se diga cuántos votos a favor y cuántos votos en contra, la gendarmería ya estaba dentro de la casa. Era evidente que lo iban a detener, digamos. Obviamente después hay una complicidad política, bueno, que sería, es como una explicación más política del tema, digamos, de cuál fue la reacción de su propio partido, con sus compañeros, que bueno, que yo creo que ya está por demás explicado con las autocríticas del caso de compañeros de él, que bueno, después en sobradas ocasiones manifestaron su mal accionar al no haber bajado a la Cámara ese día respecto a lo del desafuero. Vamos a empezar a trabajar, le digo, Dualde para la campaña, está así, pero lo primero que tenés que ir a ver a Mañeto, me dice. Yo no conocía a Mañeto, es decir, esta es la realidad. Bueno, me armado una reunión, conversé con Mañeto antes de ser presidente yo. Y también, bueno, cuando quieran decir lo que hablaban de Telecom, todo, es decir, yo creo que cuando hablan de la sociedad, de los sectores de la oposición, del vicepresidente y de Mañeto, conspirativa es absolutamente real. Ellos tienen que revertir la ley de medios audiovisuales, ellos tienen que consolidar la iniciativa política, ellos tienen que conspirar, que derrocar o quebrar políticamente al gobierno. No tengan duda, es así. Yo me reuní con el señor Mañeto en varias oportunidades. Me ofrecían, por supuesto, antes de las elecciones del 2008, en pleno conflicto con el campo, nos ofrecían todo el apoyo mediático si nosotros terciábamos. Es decir, Telecom, ustedes saben que está en una posición monopólica. Entonces tiene que vender una parte a un grupo argentino para poder salir de esa situación monopólica debido a los procesos de inversión que hizo Telefónica en su momento en Telecom Italia y demás. Sí. Ese grupo argentino quería ser Clarín. Entonces me vinieron a decir, no, directamente tenemos que ser nosotros, porque así nosotros con eso estructuramos ya todo definitivo, es decir, más todo lo que tenemos, más el avance tecnológico de estos tiempos, necesitamos Telecom. Es decir, ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del grupo Clarín. El señor Mañeto no me lo puede desmentir, se lo digo ante las cámaras, así me lo dijo.
Yo estaba sentado acá en el sillón, estaba en este silloncito acá al lado. Y obviamente esa fue pero así casi imperativamente, acostumbrado a una dirigencia política. Por eso no tengo ninguna duda que hoy uno de los cerebros claros y concretos de todo este proceso de desestabilización y conspiración que se lleva adelante, lo lleva adelante. Aparte él mismo me dijo, yo respeto, porque una vez fui duramente criticado porque le contesté a un periodista, según dicen, que le falté un poco el respeto. Yo nunca, no me gusta faltar respeto, trato de decir las cosas como siento. Pero él mismo me dijo, yo le digo, pero ¿y qué garantía tiene usted, Mañeto, de que yo en mi empresa mando yo? Y en mi diario se escribe lo que quiero yo. Yo no pongo en duda la moral de ningún periodista. Digo lo que me dijo, lo que me dijo Mañeto a mí. Hablamos de un grupo monopólico con presencia no solo en medios de comunicación, gráficos y televisivos y web y qué sé yo, sino que también hablamos de presencia de operadores políticos. Había operadores políticos del Grupo Clarín enquistados en el gobierno de Néstor y Cristina y en todos los gobiernos, convengamos, ¿no? Era como que uno estaba como cercado por todos lados, había que tomar decisiones muy firmes si se quería poner en vigencia una ley de medios acordada con distintos sectores, trabajada a nivel académico, a nivel cooperativo, a nivel sindical, a nivel de equipos de reflexión, a nivel de profesionales independientes, de la comunicación y de distintos sectores. A ver, una ley que necesitaba federalizar la comunicación para que todos tuvieran presencia, no la voz única de un grupo que te condiciona en el pensamiento y en la vida, y que en un momento incluso como donde los medios de comunicación, la web está metida en tu vida, monitoreando todo el tiempo lo que haces, saben lo que querés y te lo sirven en bandeja. Y así es como se genera la cooptación del electorado. El ladrón ve a los otros de su condición, digamos. Ellos se están robando todo y creen que si los que estuvieron a cargo de eso no se robaron todo, son unos boludos. Entonces dan por supuesto que tienen razones para acusarlo de ladrón. ¿Entendés? Pero ¿cuál es la posición de un militante en responsabilidad de Estado? El militante responde a la historia pasada y a la historia futura. ¿Por qué? Porque es un militante, es un código superior a ganar plata. Los norteamericanos ponen al final de la película que si el tipo al final se quedó con el bolso, o con la mitad del bolso, o con una cuarta parte del bolso, es que la película terminó bien. Porque sin guita no hay final feliz en las películas norteamericanas, porque es la cultura de ellos. Nosotros no es así, nosotros tenemos otros códigos de honor. Un militante es un militante, defiende los intereses del pueblo. Después hace lo que tiene que hacer para defender los intereses del pueblo, pero si el tipo se queda con un dinero para, en vez de tener un inodoro en la casa, tener 4 inodoros, es un tipo condenado por la militancia. Entonces, un tipo que tiene mucho poder desde el Estado y enfrenta el poder de las corporaciones, lo que está haciendo es defender el código de honor de un militante y de una historia de lucha en contra de los monopolios, en contra del imperio y a favor del pueblo. Para que esa persona tenga un celular, pueda viajar al exterior, tenga a sus hijos en la universidad, tenga salud gratuita, el tipo hace lo que tiene que hacer. Y defiende un solo interés, que es el del pueblo y el de la patria, porque eso nos llena de orgullo, le da sentido a la vida. Ser militante es elegir un modelo de vida superior, porque en vez de estar laburando para vos, estás laburando para el conjunto. Entonces eso te eleva, te dignifica. Vos te podés morir tranquilo sin un mango, pero dormís tranquilo porque has cumplido con el hecho esencial de un militante, que es ser responsable de la historia de todos los muertos que han luchado desde 1810 hasta ahora, contra los ingleses, contra los franceses, contra todos los que se han querido apropiar de las cosas de los demás, en defensa del gobierno de Paraguay de Francisco Solano López, a los que murieron en la primera resistencia, a los que murieron fusilados José León Suárez, los que murieron durante la dictadura del Proceso.
a esa gente uno no le puede fallar, porque ya han dado su vida, y eran pibes de 18 años, de 20 años, de 17 años, de 25 años, que dieron su vida para defender un ideal, una forma de distribución de la riqueza, una dignificación del hombre. Entonces esos tipos no les puede fallar. Cuando vos sos militante, tenés toda esa carga encima, y esos tipos te aconsejan a tomar decisiones. Y cuando vos te vas a dormir o te vas a morir, estás tranquilo. No sé cómo se sentirán los ricos cuando van a morir o cuando van a dormir. Los militantes nos vamos tranquilos. Y no somos fedallines, somos personas normales que defienden al pueblo y a la patria, nada más. Desde lo personal, obviamente con cierto dolor, o sea, ver a tu viejo en la tapa de los diarios no es algo muy agradable, no es algo que esté bien. Lo que pasa es que en mi caso yo tengo hijos, familia, obviamente lo que tratás también de resguardar es a los chicos y de ver qué es lo que sucede con toda esa situación tan especial, tan particular que puede vivir un pibe. O sea, te puedes hacer el boludo un día, 2 días, y de doble por eso te das cuenta que los pibes están mirando noticias con el celular y decís, acá algo anda mal. ¿Qué hace un chico de 13 años mirando noticias, un portal de noticias en el celular? Creo que estaban viendo lo que le estaban haciendo al abuelo. Y fue ahí cuando, no que me cayó la ficha, pero sí que empezamos a entender que la situación era mucho más complicada de lo que parecía. Vos imaginate, mis hijos nacieron con su abuelo ministro y cuando nació, mis 3 hijos nacieron siendo mi viejo ministro, o sea, y yo tengo uso de razón, mi viejo ministro, o sea, nada, la verdad que sí, cierto, desde lo personal, con dolor y acostumbrándose a lo que podía surgir. Los peronistas estamos acostumbrados a esto. Nos han fusilado, nos han torturado, nos han bombardeado, nos han hecho desaparecer a los mejores. En este caso, estar en las mazmorras de la oligarquía es una cocarda. Es un balón del peronismo. Entró cantando la marcha peronista y va a salir cantando la marcha peronista. Un compañero de la Revolución Nacional Justicialista. Hay que analizarlo conceptualmente, lo que implicó el Ministerio de Planificación en la década ganada. Fue muy relevante. Y sobre todo en el gobierno del presidente Kirchner, en el primer gobierno de Cristina. Me parece que ahí marcó la impronta. Incluso en aquellas pequeñas discusiones que podíamos o no tener con el ministro Labaña sobre algunas visiones que en ese momento podía haber diferentes y que se terminaron laudando oportunamente a favor del ministro de Vida. Clarín es un fenómeno que explota, al menos para el conocimiento del gobierno, en el conflicto con el campo. Ciertamente no era así. Lo cual no significaba que no fuera, significaba que nosotros no teníamos conciencia y conocimiento de ese fenómeno. Lo más divertido es cuando discutimos el hecho satelital. Yo fui a decirle a Devido, tenemos que bombardear Tokio. Y Devido, mientras hacía 20 cosas al mismo tiempo, me dice, ¿y eso qué significa? Entonces le conté la anécdota de Roosevelt, si es verdad, mentira, no tiene ninguna importancia. Y entonces me dice, eso me gusta hacer. Y ahí terminamos poniendo un satélite. Eso es julio del 2003, no que te estoy diciendo. Y Devido me dijo, hacer. Y eso demostró que es un cuadro de primerísimo nivel. Y un jefe político. Devido es un hombre que conduce, por eso tiene mi valoración, mi cariño, discutimos mucho, nos peleamos, pero es un cuadro del Movimiento Nacional Justicialista, un gran peronista, por eso está preso por peronista, pero le puede tocar a cualquiera. Y el mundo es redondo, yo por eso estoy pintando mi casquito amarillo ya, porque a ellos como les gusta todo amarillo, chiquito, porque tienen cabeza chica.
puente Nicolás Avellaneda. El puente Nicolás Avellaneda para mí marca una época de nuestra patria donde se miró más allá de Puerto Madero. Nosotros estamos a 5 minutos de Puerto Madero. El problema en América Latina no es la pobreza, es la desigualdad. Es que de acá nos vamos a Puerto Madero a buscar carne en los contenedores para comer acá en la isla Maciel. Ese puente estaba absolutamente destrozado. Destrozado significaba que el día que no tenías plata para cruzar con el bote o por las mareas no se podía cruzar, te tenías que jugar la vida. Te podían violar, te podías caer porque eran las primeras escaleras mecánicas ya que eran de madera y que no tenían peldaños, no había luz, te tenías que juntar en grupos y cuidarte para cruzar al otro lado. Hoy tenemos un puente absolutamente hecho a nuevo, es una obra de infraestructura, de ingeniería impresionante, tiene escaleras mecánicas, pero además escuchó la voz de las organizaciones sociales de la isla y de La Boca. Nosotros pedimos que no estaba en el proyecto original que la parte peatonal, que son como 2 cuadras, no las cubrieran para que los días de lluvia no nos mojáramos. Lo hicieron. Pedimos que el cuidado interno y la limpieza no se tercerizara y que se tomara gente de nuestras organizaciones sociales. Hoy hay como 60 o 80 trabajadores de Vialidad Nacional que tienen un trabajo digno y que antes eran cartoneros. Eran cartoneros, comían en los comedores. Lo último que quiero decir del puente Nicolás Avellaneda es que ese puente en la parte peatonal solo nos sirve a nosotros, a los que vivimos en la isla Maciel. Porque nadie que vaya a ir al Dock Sud o nadie que vaya a ir a Avellaneda va a pasar por el puente peatonal para venir a la isla. Porque la isla no queda de paso para ningún lugar. Entonces sirve para los que vivimos acá, para los que trabajan acá o para los que vienen a dar una mano. Por eso yo digo que es una época donde un puente unió y se miró más allá de los que tienen plata. Porque el transbordador es de los pocos que quedan en el mundo, ¿sí? El transbordador ya no tiene una función de puente, porque el puente lo tenemos, pero sí tiene una función turística, ¿sí? Y de embellecimiento. Ese transbordador se hizo en el 80 o 90% en la gestión de Néstor y de Cristina. Faltó un 10% para terminarlo e inaugurarlo. Lo termina este gobierno actual, pero no nos invitan a la inauguración. Se supone que un transbordador, un puente, es para unir. Bueno, no nos invitan, no solo no nos invitan, sino que ponen alambre de púa y tejido negro para que no nos vean. Cuando se suben en la plataforma, hay una plataforma que de La Boca llega hasta la isla, de la isla vuelve a La Boca. Esa plataforma llegó hasta la mitad del riachuelo y se volvió. Nosotros tuvimos que hacer un festejo propio y fíjense, del lado de La Boca estaba la reta, acordonado por la gendarmería y con un montón de organizaciones diciendo con desalojos no puede haber festejo. Pero además el transbordador se lo dieron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Avellaneda, porque el transbordador es nacional, depende de Vialidad Nacional. Se lo dieron a la Ciudad de Buenos Aires, está parado porque no quieren coordinar con este gobierno municipal que es de otro tinte político. Volviendo al puente Nicolás Avellaneda, Julio De Vido lo inauguró y yo tuve la alegría de bendecirlo, ¿no? Así que para mí es algo muy importante ese puente y se lo dije a Julio De Vido el primer día que fui a visitarlo a la cárcel. Le digo, Julio, yo te tengo que agradecer lo que vos hiciste por la isla,
Por supuesto que no, en ese momento él ni se acordaba del puente y de que lo inauguramos y de la bendición, pero así fue. Eso en el contexto de una causa procesalmente disparatada, digamos, pero disparatada incluso no solo en el contenido, en donde no se le imputa un solo acto personal a Julio Venedo, sino en el diálogo entre las autoridades judiciales. Por eso creo que hay que animarse a enfrentar esas situaciones, a afrontarlas y analizar si evidentemente hay algo de realidad o es todo mentira, ¿no? Creo que es algo que hay que desasnar en el conjunto del pueblo y en el conjunto de la militancia. En Brasil tenés a Lula preso y en Argentina la quieren meter presa a Cristina, digo, entonces ahí es donde me parece que los movimientos populares entran en discusión y en necesidad de respuestas. Y creo que lo de Julio es una embestida contra el movimiento popular, sí, claro. Al pueblo de Buenos Aires. Como el trofeo de su crueldad, les conviene que estés encerrado. Tanto veneno los va a salpicar y entre ellos se van a matar. Qué fácil como un adío presentarte como arrepentido. Solo hay una condición, es que ellos escriban la declaración. Miren que astuto, Mr. Zucco, resulta que ahora quiere un indulto. Es el mismo tipo que antes decía que Néstor Kirchner era el Mesías. Seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la explotación al pueblo argentino. La verdad es que la vivo con mucho dolor, pero absolutamente me siento rendido o impotente con los brazos caídos. Yo acá escribo todo el tiempo, he sacado más de 15 o 20 documentos de que estoy detenido. Estoy detenido con algunos compañeros con los cuales hablo de política también. Intercambio a través de cartas muchas veces con Amado, aunque estamos en penales diferentes, pero a través de nuestras mujeres nos enviamos cartas, notas, y bueno, aprovecho a mandarle un abrazo grande a Amado y a todos los compañeros presos políticos también de la Unidad Penal Federal número 1 de Seiza. Pero la verdad es que creo que nosotros tenemos que darnos en la construcción de una propuesta opositora, y creo que la base de esa propuesta opositora, lo reitero, está en el frente sindical. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri. Como el mensaje en una botella estoy escribiendo esta canción para que la escuche todo el mundo y sepan lo que pasa en mi nación. Hicieron promesas y les creyeron, dijeron cosas que nunca cumplieron. Pobreza cero y nada de ajuste, fueron mentiras que nos dijeron. Buscan destruirme en lo personal.
certeros sobre mis acciones como ministro. Como el trofeo de su crueldad, les conviene que estés encerrado. Tanto veneno los va a salpicar y entre ellos se van a matar. Qué fácil como nadie presentarte como arrepentido. Solo hay una condición, es que ellos escriban la declaración. Mister Zucco, resulta que ahora quiere un indulto. Es el mismo tipo que antes decía que Néstor Kirchner era el Mesías. Desde el lugar en que tenga que estar, seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la explotación al pueblo argentino. Un preso político es una persona a la que se mantiene en la cárcel o detenida de otro modo. Por ejemplo, bajo arresto sin haber cometido ningún delito tipificado. Sino porque sus ideas provocan una amenaza o un desafío para el sistema político establecido. Sí, yo lo he hablado con Cristina y ella me ha manifestado que Julio tiene que estar en libertad y por supuesto que tenemos que realizar todas las tareas posibles para que eso se pueda dar, tanto en el plano institucional como en el de la acción política. No creo que, inclusive me parece es un caso de doble vara muy claro lo que ocurre con la diputada Aida Ayala y con Julio De Vido. Nosotros no tenemos nada en contra de la diputada Ayala, pero si ella que tiene un fallo confirmado en la instancia de casación, su pedido de juicio político, digamos desafuero en el caso, ha sido cajoneado, nosotros no entendemos por qué Julio De Vido, que en términos procesales está muchísimo menos comprometido, está detenido hace ya casi un año, ¿no? Porque en octubre se va a cumplir un año. Se trata de un juez que llegó en épocas en donde los jueces se elegían a dedo y totalmente influido por las decisiones del Poder Ejecutivo en el peor momento de la consolidación de la justicia penal, ¿no? Ese es Bonadío, que hoy se pretende que sea el líder de la lucha anticorrupción, una cosa ya vergonzosa. Y con respecto, es impresionante, con respecto a la selección de jueces, a la elección de jueces, que debería ser por sorteo, bueno, en la justicia federal, hecha la ley, hecha la trampa, digamos, el sistema informático de selección de jueces permite un manipuleo en la selección y permite lo que se llama el forum shopping, es decir, elegir el juez que va a tocar. Y esto es porque, en verdad, el sistema hace algo que tiene cierta racionalidad y es adjudicar cada caso al juzgado que tenga menor puntaje acumulado de asuntos. Cada asunto, cada caso que le toca a un juzgado implica un puntaje de peso, de pesaje de esa causa. Entonces, claro, uno al momento de adjudicar un nuevo caso sabe qué juzgado, el sistema sabe, y quienes manipulan el sistema pueden saberlo también, qué juzgado es el que tiene menos puntaje. Con lo cual, con solo esperar a introducir el caso al sorteo, en el momento que el juez que me interese aparezca con menor puntaje, yo ya tengo asegurado que ese caso al cual voy a sortear va a tocar en el juez que quiero. Esto es lo que ha pasado, y hoy está siendo investigado esto, porque esto es un delito, digamos, ¿no? Esto está siendo investigado en una causa también, pero claro, ¿quién investiga esto? La Justicia Federal. Julio De Vido está preso en el contexto de una causa procesalmente disparatada, digamos, pero disparatada incluso no solo en el contenido, en donde no se le imputa un solo acto personal a Julio De Vido, sino en el diálogo entre las autoridades judiciales. Hay que recordar que en esta causa, que el fiscal es Stornelli le pedía permanentemente que el juez llame a indagatoria, que el juez Rodríguez llame a indagatoria a Julio De Vido, y el juez le contestó 2 veces, en términos procesales, 4 minutos antes que la otra decisión que voy a comentar ahora, 2 veces el juez le dice, mire, no lo voy a llamar a indagatoria porque no tengo ni siquiera elementos para definirle un hecho. Eso significa que el juez no, le contesta al fiscal, mire, para llamar a indagatoria yo tengo que atribuirle un hecho.
el que sea, digamos, usted tal día realizó tal cosa y esto es un ilícito. Bueno, no tengo elementos ni siquiera para definirle el hecho. O sea, después está la cuestión de si es responsable o no. Bueno, ni siquiera puedo yo definir el hecho, no tengo elementos para definir el hecho. ¿Por qué? Porque me falta llamar a un montón de testigos, porque tengo que seguir investigando, porque faltan elementos. La indagatoria tiene que ser en un momento donde yo pueda decirle, mire, yo con los elementos que tengo, yo ya sé que usted tal día realizó tal acto. Y este es un acto ilícito. Y el sujeto se defiende de eso. Dice, no, ese día no estuve, o no lo hice, o lo que sea. Bueno, le contesta eso el juez. El fiscal, que esta decisión no era apelable, sin embargo la hacen apelable, el fiscal apela y la Cámara le ordena al juez que llame a indagatoria. Esto básicamente es, digamos, la decisión de Ursun y del juez Bruglia, básicamente es decirle al juez, mire, usted tiene que fallar en contra de sus convicciones. Es ordenarle un prevaricato, que es un delito. Un prevaricato es que el juez juzgue o dicte una resolución en contra de sus convicciones, en contra de la ley vigente. El juez había dicho que no tenía elementos para llamar a indagatoria y ahora la Cámara le ordena que, más allá de lo que haya opinado él antes, igual llame a indagatoria, algo que no puede hacer la Cámara, porque el Poder Judicial no es vertical, es decir, como es, por ejemplo, las fiscalías. El Poder Judicial, digamos, el juez es un inferior de la Cámara, pero no en el sentido que la Cámara tiene que ordenarle actos. El juez puede decir, no, mire, yo no voy a llamar a indagatoria porque ya lo dije 2 minutos antes, dije que no había elementos para llamar. Sin embargo, este juez Rodríguez, por razones que uno desconoce, lo llama a indagatoria. Decisión para la cual no hacía falta emitir una orden de captura, porque Julio Debido podía haber sido indagado sin necesidad de que, digamos, se lo sometiera a una prisión preventiva. Sin embargo, la Cámara le ordena también que emita una orden de captura. Eso va, digamos, sin ningún tipo de razón jurídica, no había, ni peligro de fuga, porque Julio Debido era evidente que no se iba a fugar a ningún lado, estaba siendo diputado y era el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. ¿Qué chance había de que ese sujeto se fugara? Ninguna. No había obstaculizado la investigación, al contrario, nosotros veníamos insistiendo en la necesidad de pericias y un conjunto, nosotros impulsamos la investigación, mucho más que la Fiscalía y mucho más que el juez Rodríguez. Sin embargo, se le manda el pedido a la Cámara de Diputados del desafuero, justificado en esta orden de captura. Nosotros fuimos a la Cámara y dijimos, miren, antes de tomar esa decisión, sobre todo al bloque, dijimos, ¿por qué no nos escuchan y le contamos que no hay razones para este desafuero? Él puede ir a una indagatoria, Julio Debido, sin ninguna necesidad de que se lo detenga, no hace falta, y al mismo tiempo no hay elementos. El juez es el mismo juez que dijo hace 2 meses que no hay elementos para llamar a la indagatoria. Sin embargo, no se nos escuchó. Viendo más o menos cómo estaban los números para la sesión, las posiciones, incluso debatir con amplitud y libertad las posiciones del bloque, donde cada uno expresó su posición. Hubo algunos compañeros con algunas diferencias, pero primó, digamos, la organicidad del bloque. Los números nos indican que el oficialismo consiguió los 2/3 aún sin nosotros. O sea, nosotros no vamos a bajar al recinto. En ese momento el bloque decidió no escucharnos formalmente, a pesar de que teníamos muchas cosas para decir y contarles, para que resolvieran con más elementos, por lo menos. Y bueno, y se produce un acto que es escandaloso. Incluso el fundamento, esto es muy llamativo, el fundamento que da la Cámara para detenerlo es que él era presidente de la Comisión de Energía y desde ese lugar podía manipular las cosas y era diputado. Antes de que se lo detenga, Julio Debido ya había pedido licencia como diputado y había renunciado a la presidencia de la Comisión de Energía. Es decir, las 2 razones que motivaban, mal motivado, pero motivaban en boca de los camaristas la detención de Julio Debido ya no existían. Sin embargo, se lo detuvo de todos modos. Si esto no es un caso de cautiverio político, digamos, de un ejemplo de preso político, yo no sé, debe ser el caso más emblemático, digamos, que hay en mucho tiempo, digamos, de preso político. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri, donde el enemigo tiene que ser destruido, desmoralizado, aniquilado, hasta llevarlo a terminar incluso con su propia vida. Lo que leo es textual del Arte de Ganar,
cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. Conmigo no lo van a lograr. Desde el lugar en que tenga que estar, seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la explotación al pueblo argentino. Han generado tanta estigmatización sobre Cristina, sobre Néstor, ¿no? Tantas barbaridades, que siempre queda alguna reminiscencia, algún resabio. Por eso creo que hay que animarse a enfrentar esas situaciones, a afrontarlas y a analizar si evidentemente hay algo de realidad o es todo mentira, ¿no? Creo que es algo que hay que desasnar en el conjunto del pueblo y en el conjunto de la militancia, porque muchas veces estos prejuicios inclusive están en la misma militancia y es algo que hay que trabajar profundamente, porque naturalmente a quien, como yo te decía antes, se encabezó una política tan disruptiva, ¿no? Y tan trágica para la oligarquía como puede ser un Ministerio de Planificación Federal que insumía tantos recursos que la oligarquía y el poder transnacional, el poder económico, interpretan que son para ellos. Entonces, todas las políticas que encabezó Julio, que tenían que ver con la redistribución, no están en la lógica económica que pueden tener los sectores concentrados del poder. Los sectores concentrados del poder, ¿por qué van a querer que se profundice el desarrollo a nivel federal? Para ellos son zonas inviables. Entonces, Formosa es una provincia inviable. ¿Qué sentido tiene poner un peso ahí? Y naturalmente que desde la lógica del mercado, desde el mercado en términos concretos, digamos, quizás no tenga sentido, pero desde una mirada nacional y popular de la vida, por supuesto que es una obligación dar cuenta de todo ese tipo de situaciones y de postergaciones de tantos años. Yo ese día tenía que ir a declarar tenía que prestar indagatoria en la causa por el tema en la denuncia de Nisman, digamos, lo que nos pidió la indagatoria Bonadío, bueno, y hoy estamos en trámite de juicio oral. Me parece que cuando se da un atropello hay que oponerse, y creo que la intención nuestra es esa. Si la idea es echar, como puso Clarín hoy, a un diputado, o van a empezar a echar a los diputados que no les gusta al presidente, vamos a una Argentina complicada. Yo fui a la indagatoria, nosotros habíamos tenido una discusión respecto de, por supuesto, bajar al recinto a defender a Julio y demás, que era lo que habíamos hecho en anteriores pedidos de desafuero. En paralelo a que yo estaba en la indagatoria, se hacía la reunión de bloque. Yo salí de la indagatoria pensando que seguíamos con esa línea y se me acercó un compañero que tenía información de la reunión de bloque. Yo estaba en la indagatoria sin celular, sin nada, y me advirtió, mirá, me dice, no fue lo que se definió en el bloque. Lo que ocurrió fue que no había consenso en el bloque, digamos que no hubo consenso y que hubo sectores que amenazaron con romper, y en función de esa indefinición lo que quedó como resolución fue un híbrido que no conformó a nadie, digamos. Fue una situación que nosotros hemos revisado y autocriticado, por decirlo de alguna manera. Ese plan de destrucción con el que nos persiguen y me persiguen, sería de mucha vanidad pensar que está solo articulado en mi contra. Lo está circunstancialmente porque soy quien por más tiempo y desde antes he acompañado a Néstor Kirchner y al proyecto político al que pertenezco. Un modelo nacional que está en las antípodas de este modelo liberal, conservador, expoliador de todas las libertades y genocida de todos los derechos de los argentinos. Buscan destituirme y destruirme en lo personal, y eso no lo van a lograr con ataques certeros sobre mis acciones como ministro. Sepan que la forma en que están siendo planteados y llevados a la justicia esos temas tienen la misma liviandad con la que se discutió en estos días en la Comisión de Asuntos Constitucionales el encuadre legal de mi destitución. Nulo, vacío, inconsistente, arbitrario y revanchista, sin acuerdo siquiera entre ustedes mismos, violentando gravemente la Constitución Nacional y la institucionalidad, solo buscando las mayorías necesarias para llevar ante una instrucción precisa que les dio el PEN, echarme de mi banca en ocasión de esta campaña electoral. Es un hombre muy responsable, es un hombre muy disciplinado, un hombre de una templanza, de una fuerza interior, un hombre de una capacidad de trabajo increíble. Yo nunca vi en mis 35 años la capacidad de trabajo de ese hombre. Yo no se la vi a nadie. Y frente a la adversidad que toda esta situación que está viviendo, provocada por las irregularidades, ¿no?,
que mencioné al principio, a la que los están sometiendo, demostró, y tal vez en los peores momentos uno demuestra la esencia, ¿no? En verdad, demostró más que nunca esa templanza, esa fuerza interior. Y sobre todo, yo no vi y nunca vi en él, frente ni a esta adversidad ni en otra, odio. Al contrario, vi compasión, vi piedad. Y eso lo hace grande. Eso es lo que a mi modo de ver lo hace un hombre gigante. En el caso de Julio De Vido, me parece que tenemos que reflexionar en la necesidad de dar un paso por sobre la justicia argentina. La justicia argentina está pasando un momento que conocemos todos. Permanentemente recibimos decisiones que nos desilusionan. Entonces, lo que yo quisiera hoy hacer un ejercicio que habitualmente hacemos con esta dinámica, que es pensar en garantías del sistema internacional, regional de protección de derechos humanos y pensar en los casos a los cuales está sometido Julio De Vido y ver la vinculación entre estas garantías y los casos y el modo en que en estos casos se violentan las garantías, que es una cosa que vamos viendo de modo cotidiano, ¿no? Yo quisiera escuchar de ustedes qué garantías del sistema, ¿sí? Tienen la importancia de poder darnos respuestas sobre estas violaciones. Malena, por ejemplo. Bueno, yo recuerdo en particular la vulneración al derecho a ser oído en la causa de Mocap, cuando Bonadío nos rechaza nuestro pedido de postergación en el mismo día que teníamos la audiencia del juicio de 11. Sí, ese es su caso claro. Martín. Otra de las garantías que veo que se vulnera acá es la inviolabilidad del domicilio, que está implícitamente en la Constitución Nacional, el artículo 18, cuarta parte. Claro, eso forma parte, ¿no?, de todo el sistema que lo venimos diciendo, ¿no? Es esta decisión de la justicia no solo de avanzar irracionalmente, injustamente, sino además humillar, que cada paso sea la destrucción de una idea o de un símbolo político, ¿no? De la mano de la afectación del principio de inocencia, nosotros advertimos también la afectación del derecho de la propiedad. Nosotros advertimos que constantemente, en el marco de todas las causas, esto es una constante, que se utilizan estas medidas cautelares como una suerte de confiscación de los bienes de los imputados, en este caso de Julio en particular. Es cierto, uno normalmente no piensa en el derecho de propiedad porque, claro, al lado de la libertad ambulatoria, pero también vemos esto, digamos, de que se llevan bienes sin ningún tipo de decisión de condena que justifique esa decisión, ¿no? Un poco siguiendo con lo que habían dicho los chicos, ineludiblemente lo que se ve violentado acá es tanto el principio de legalidad concadenado con el principio de culpabilidad. En tanto, se puede ver cómo claramente en cada una de las causas que se relacionan a Julio De Vido se ve el mismo modus operandi en una y otra causa. En cuanto a la violencia sobre los tipos penales para forzar las conductas que se subsumen ahí y relacionado con el estar cerca a un hecho, por más que Julio no haya estado precisamente en la materialidad cercano, pero simplemente por haber estado relacionado a un tema es ahí donde se genera la responsabilidad penal. En el modelo de lo que en la facultad llamamos un versar in re licita, ¿no? O sea, ser responsable por estar cerca, digamos, nada más. Que encima estaba lejos, porque era un ministro, una especie de superministro que, por supuesto, por la gran infraestructura organizativa de ese ministerio, estaba lejos de los hechos, digamos, ¿no? Sol. Bueno, yo había pensado que recientemente nos rechazaron el recurso de excarcelación de Julio sin darle tratamiento y que eso claramente es una violación a las garantías contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular del artículo 25, que es el de protección judicial, que asegura el derecho al recurso al imputado, y acá nos lo están negando. Yo, Maxi, lo que creo es que se ha vulnerado de manera espantosa el principio de inocencia, porque no se se restringió la libertad de una persona sin que se den los presupuestos excepcionales que la podrían legitimar en nuestro ámbito del derecho interno. Las resoluciones de mérito que son dictadas amplían muchas veces o modifican todos los hechos que le fueron imputados en un principio en la acusación por no poder haber sido probados, violentando el principio de congruencia que se desprende del derecho de defensa en juicio. No sé ustedes, pero yo estoy escandalizado. Pocas veces se nos da que en una sola persona se manifiesta la violación de todo el sistema de garantías y de derechos humanos fundamentales que rigen el Estado de Derecho, en la justicia penal, ¿no? Yo lo que diría es, más allá de la pelea cotidiana que estamos dando ante estos jueces, entre comillas,
federales y estos magistrados, me parece que tenemos que, a pesar de que ya este camino lo comenzamos, profundizar el camino de pelea ante el sistema regional de protección de derechos humanos, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana. Yo diría, a partir de ahora empieza a correr el relojito, paralelamente a nuestro trabajo en la justicia argentina, usemos al sistema de protección de derechos humanos de la región latinoamericana como una interlocución cotidiana de nuestros reclamos. Es decir, tenemos que ir a golpear la puerta en Washington y en San José de Costa Rica, sin lugar a dudas. Esta pelea tenemos que darla. Primero, desde el punto de vista político, si querés, mucho dolor por la democracia argentina, porque era la primera vez en democracia que un diputado estaba preso. O sea, acá hay un diputado en ejercicio de su mandato preso. Esto es lo primero que no debemos saltearnos. Y segundo, me parece que debió haberse dado una confrontación política mucho mayor. Que probablemente se dé ahora porque evidentemente estamos en otro escenario, donde esto ya está todo mucho más desplegado. Pero me parece que eso era una cosa muy doloroso por la democracia, porque es un diputado preso en ejercicio de su mandato, y me parece que también era doloroso porque estaban atacando uno de los núcleos del gobierno. Y es muy difícil legitimar un gobierno cuando te dan de ese modo, y me parece que es uno de los hechos más importantes de nuestro gobierno. Digo, porque se habla del ARSAT, se habla del INVAP, se habla de Atucha, se habla de Aerolíneas, se habla de la recuperación de YPF, se habla de Vaca Muerta, el Correo, mirá vos, el Correo, Aguas Argentinas. Digo, todo eso es debido. Es decir, no se puede escindir el personaje de las políticas. Y me parece primero que es un escenario de fragmentación y de destrucción de la democracia y de esbozo de un modelo represivo para implementar estas políticas, que no necesariamente tienen las mismas características sangrientas de lo ocurrido en los 70, pero que tiene características de cercenamiento de los espacios democráticos y de pérdida de autonomía. Y como militante, mucha incertidumbre, mucha necesidad de recomposición de un movimiento popular que enfrente esto. Mirá, si vos mirás México, Brasil y Argentina, los tres entran en un cambio de escenario internacional que plantea Trump a partir del 2017, con distintos desequilibrios, Argentina el peor, el más desequilibrado, pero también con movimientos populares en búsqueda. Digo, en México gana López Obrador y pone fin a 30 años de hegemonía neoliberal, pero no queda muy claro qué es lo que va a ocurrir en este escenario donde se le plantea el cambio del NAFTA. En Brasil tenés a Lula preso, y en Argentina la quieren meter presa a Cristina. Digo, entonces, ahí es donde me parece que los movimientos populares entran en discusión y en necesidad de respuestas. Y creo que lo de Julio es una embestida contra el movimiento popular, sí. ¿Vamos a comparar la calidad intelectual de Néstor Kirchner con Mauricio Macri? No da, ¿no? Vamos a comparar la calidad intelectual, la lectura, la forma de expresarse o de expresarte a vos un pensamiento de Cristina Fernández con Mauricio Macri. No. Entonces, a ver, había que crear un gran relato. Ese gran relato fue la corrupción. Todo proceso de transformación revolucionaria, como experiencia en el escenario popular en los países de América Latina y más en Argentina, tienen al movimiento obrero, a la clase trabajadora como su columna vertebral, como la médula de ese proceso de transformación. De la misma manera, el Ministerio de Planificación fue la columna vertebral del proceso de transformación revolucionaria entre 2013 y 2015. Era impensado primero tener nuestras casas propias acá dentro del barrio, casas que sean lindas. Mucho más impensado era de que en algún momento venga a visitarlo el presidente. Quiero aclararle que soy responsable de todo lo que hicimos durante estos años, de todo lo que proyectamos y construimos para la Argentina, con los presidentes que me designaron, con los gobernadores y con los intendentes
al pueblo de Buenos Aires. Como el trofeo de su crueldad, les conviene que estés encerrado. Tanto veneno los va a salpicar y entre ellos se van a matar. Qué fácil como nadie presentarte como arrepentido. Solo hay una condición, es que ellos escriban la declaración. Miren qué astuto, Mr. Zuko, resulta que ahora quiere un indulto. Es el mismo tipo que antes decía que Néstor Kirchner era el Mesías. Desde el lugar en que tenga que estar,